acompañarnos en este espacio de reflexión y diálogo. Esta actividad ha sido gestada por el Bachillerato en Gestión Cultural y la etapa básica de Artes Integradas de la sede del Pacífico. Mi nombre es Kendi Corrales, estudiante de la carrera de Gestión Cultural, y estaré acompañándoles como moderadora en este espacio. Les informo que esta actividad será publicada de manera posterior a esta actividad como grabación en la página de Facebook Gestión Cultural UCR y el canal de YouTube UCR del Pacífico. Con el fin de mantener el orden y ajustarnos al tiempo establecido, se detallan las siguientes indicaciones generales. Les agradecemos silenciar su micrófono y su cámara. Si tiene alguna consulta, puede realizarla en el chat habilitado en esta plataforma. Para esto, le solicitamos indicarnos en el chat su nombre completo, su organización o empresa que representa, así como la persona a la que dirige su pregunta. Al final de la actividad, tendremos un espacio para responder a las preguntas establecidas. Sea respetuoso de la opinión de los demás. Todos los aportes son importantes. Y bueno, para profundizar con el tema de la producción artística, nos acompañan dos personas, Guillermo Madrid y Luis Sanabria Marín. Les comento un poco de Guillermo. Tiene un máster en Administración de Empresas de la Universidad William Patterson de Nueva Jersey, con una concentración en Arts and Music Management, graduado del Instituto Nacional de la Música de Costa Rica y de la Universidad de Costa Rica en Administración de Empresas. Durante más de una década, de 1999 al 2010, trabajó en la industria financiera en la ciudad de Nueva York. Se desempeñó desde el 2010 al 2016 como director ejecutivo del Centro Nacional de Música de Costa Rica, Orquesta Sinfónica Nacional, el Instituto Nacional de la Música, el Coro Sinfónico, la Compañía Lírica Nacional y el Sistema Nacional de Educación Musical, el Coro Sinfónico, y durante este tiempo se obtuvieron 3 nominaciones Grammys del Grammy Latino y resultó ganador del Grammy Latino 2017 por el disco Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica, Música de Compositores Costarricenses, volumen 2. Desde el año 2016 se desempeña como director ejecutivo y cultural del Centro Cultural Costarricense Norteamericano. Ha liderado la producción de puestas teatrales, así como la organización del primer encuentro de centros binacionales de México y Centroamérica en mayo del 2019. Y la conformación de la Orquesta de Jazz del Centro Cultural Costarricense Norteamericano, ganadora del Next Generation Competition del Festival Internacional en Monterrey, California. Bienvenido, Luis Guillermo. Ahora, también vamos a hablar un poco sobre Luis Sanabria. Luis Sanabria Marín es productor artístico con 20 años de trayectoria. Ha trabajado en el desarrollo estratégico, promoción, producción, comunicación y mercadeo de proyectos artísticos nacionales e internacionales en música, cine, televisión y a nivel digital. En Costa Rica ha desarrollado proyectos con artistas como Scats, La Media Docena, Los Ajenos, Vanessa González, Los Tenores, entre otros. A nivel internacional, ha desarrollado promoción con artistas como Max Pardo en Argentina y Ricardo Arjona para Costa Rica y Centroamérica. Ha producido y participado en espectáculos, conciertos, películas, musicales y giras de promoción en Latinoamérica y Estados Unidos. Actualmente está a cargo del proyecto infantil Chiquiticos y combina su trabajo con las iniciativas en favor del desarrollo y crecimiento del gremio del entretenimiento en Costa Rica. Sin más por el momento, iniciamos con Guillermo y Luis Sanabria. Bienvenidos. Kendi, buenas tardes. Un placer estar acá en este espacio de la Universidad de Costa Rica, sede regional del Pacífico. También como docente de gestión cultural de la Escuela de Artes Musicales de la Universidad, es un gran placer esta invitación. Bueno, muchísimas gracias, Kendi, todas las personas que están acompañándonos. Guillermo, placer saludarte. Igualmente, Luisito. Y muy contento y muy agradecido, sobre todo de tener estos espacios para compartir experiencias, porque al final de cuentas las experiencias son las que nos han ayudado, me parece que a ambos, y nos van a ayudar a todos a adquirir y ampliar nuestros criterios en pro de lo que estamos buscando para la cultura costarricense.
Claro, nuevamente agradecerles a ambos. Y bueno, vamos a partir un poco desde lo básico, ¿verdad? ¿Qué es la producción artística para ustedes? Basado en su experiencia, ¿cómo podrían definir eso? Bueno, para mí la producción artística es ese proceso tan maravilloso que da paso a justamente ideas, que da paso a la creatividad y que queda plasmada pues en un proyecto de diversa índole. La producción artística es enorme, tal vez me enfoqué siempre mucho en la música, hoy en día estoy envuelto también en aspectos, por ejemplo, de galerías de arte. Entonces es justamente poder literalmente administrar todos los recursos más las voluntades de las personas y de todos los participantes con el fin de poder plasmar esas ideas en un proyecto, en un concierto, en una exposición, en una ópera, en una gira, etcétera, etcétera. Entonces, es un aspecto importante de todo lo que conlleva, digamos, la gestión cultural y es al final también lo que hace posible, lo que hace real que todo el conocimiento que hemos adquirido pues se pueda llevar a cabo para el disfrute de las personas, que es para mí la función primordial que tiene en este caso un gestor cultural. Bueno, desde mi perspectiva y experiencia, la producción artística es la suma de todas las gestiones que construyen y desarrollan un proyecto, valga la redundancia, artística, tanto individual como colectivo o institucional, sobre todo abordado desde una manera estratégica y con una perspectiva de crecimiento, de autogestión, de autosostenibilidad para los proyectos. Entonces, la mezcla de todo eso es lo que he tenido yo la experiencia de desarrollar como producción artística. Genial. Ahora, sabemos que la producción artística que ustedes desarrollan tiene ya varios años, ¿verdad? Tienen bastante carrera y experiencia en este ámbito. Pero bueno, normalmente en estas épocas hablamos más que todo de qué pasa durante la pandemia. En este caso, nos encantaría, ¿verdad?, conocer cuáles fueron sus vivencias, cómo fue su reto, sus mayores retos que tuvieron en la producción artística previos a la pandemia y cómo lo resolvieron. Yo voy a dejar que Luis comience primero porque este es todo un tema, así que Luisito. Interesante, ¿verdad, Memito? Mira, yo creo que el mayor reto es el de diseñar y realizar una estructura sólida para los proyectos artísticos. Es muy común, ¿verdad? Los ejecutantes del arte o los dueños de venues, etcétera, sobre todo los ejecutantes del arte, nacen desde una inspiración, una motivación 100% artística, no empresarial, no comercial, no de comunicación, no de mercadeo, sino con una esencia 100% artística. Entonces, en ese proceso, hay toda una curva de aprendizaje en cuanto a gestión que es complicada, es retadora y es muy interesante para lograr que los proyectos obtengan sostenibilidad en el tiempo, que le genere condiciones y estabilidad económica, social, inclusive emocional a quienes desempeñan los proyectos. Entonces, en mi caso, el mayor reto previo a haber entrado en este contexto pandémico fue ese, fue acompañar a los artistas y acompañar a las producciones artísticas a que desarrollaran una estructura sólida que les permitiera tener la capacidad de ejecutar, de poder realizar sus proyectos, pero también proyectarse a futuro. Sí, muy interesante justamente lo que dice Luis, porque esta ha sido pues una situación atípica para todas las industrias. Kenny, te podría decir que el reto principal ha sido garantizar la salud de todas las personas. Ese ha sido el reto primordial. Bajo las circunstancias en las que estamos, por lo menos desde mi área, hemos tratado de que los eventos se realicen
cumpliendo con todos los protocolos. Y esos protocolos son nuevos, no existían. Entonces, la implementación de estos protocolos ha sido fundamental. Y lo otro es ya un aspecto meramente del espectáculo. Si hacemos un montaje de danza, imagínense lo que es estas bailarinas no poder juntarse. Si hacemos un concierto sinfónico, imagínense lo que es el distanciamiento en un proyecto sinfónico. Entonces, ahí yo creo que hemos tenido todos que ir aprendiendo en la marcha para poder garantizarle al espectador en los lugares donde hemos podido también hacer espectáculos, pues esa situación sanitaria. El otro reto ha sido que el consumidor, ¿verdad?, pueda accesar contenido cultural que tampoco estábamos listos ni teníamos ese gran conocimiento de poder hacer justamente transmisiones de una manera virtualizada. Y otro problema que existe es justamente pues la monetización de estos esfuerzos que puedan brindar una rentabilidad que hagan que el productor, el artista y demás actores que están invirtiendo en este proyecto pues puedan volver a hacerlo. Yo creo que es un tema muy complejo hoy en día. El artista posiblemente y la industria artística es de las que más se ha visto afectado en el mundo entero. Esto no es un tema ajeno a Costa Rica. Y por ahí creo que lamentablemente vamos posiblemente a ser los últimos en seguramente estar incorporados ya de pleno pues a una actividad tal vez como la conocíamos antes, sin embargo no será igual. Los conciertos masivos, esos conciertos donde nos desgarrábamos cantando y estábamos apretujados, pues, ¿verdad? Ojalá a pocos metros del artista, 40, 50,000, 60,000 personas. Creo que estamos lejos, porque algo que hemos estado aprendiendo en las últimas semanas es que el COVID vino para quedarse de alguna manera u otra, e incluso la vacunación no garantiza al final de cuentas que no podamos contagiarnos. Tenemos que ser muy cuidadosos y creo que tenemos que seguir siendo muy resilientes. Tenemos que tener una fortaleza especial, un espíritu solidario, donde en este momento lo importante es mantener la escena activa, porque los gustos y las preferencias de las personas también están siendo seducidas por otras industrias y lo que no queremos es que las personas pierdan el gusto por el consumo artístico. Memo, esto que indicas es muy interesante, ¿verdad? Porque hablamos de cómo ha cambiado el consumo artístico frente a la pandemia, ¿verdad? Cómo ha cambiado el consumo, cómo ha cambiado la producción artística a partir de la pandemia. Pero comentanos un poco sobre tu experiencia, previa a la pandemia. ¿Qué son esos cambios, verdad? Que desde antes de la pandemia varían, obviamente, a partir de las necesidades y de las circunstancias actuales. Bueno, yo creo que previo a la pandemia, en realidad estábamos viviendo, y creo que en Costa Rica, Luisito me puede apoyar en ese sentido, pues veníamos con un crecimiento escalonado de la producción artística. El consumo como tal, medido, por ejemplo, en las oficinas del Ministerio de Cultura, nos indicaban que la actividad artística es una industria altamente productiva y que contribuye, ¿verdad?, a la economía costarricense. Entonces, en ese sentido, veíamos grandes posibilidades. De hecho, en el país en los últimos 10 años hemos tenido producciones de primer mundo que han pasado por acá. Y por otro lado, también el artista nacional ha buscado siempre mejoras y lo podemos ver en la ejecución, en la actuación, en el canto, en la producción de eventos tanto de índole público como privado. Creo que hemos tenido una industria que ha respondido muy bien y que pues nos ha puesto en competencia, digamos, con otros mercados que sabemos nuestro país pues es muy pequeñito. Sin embargo, las cosas se han hecho muy bien. Lo que creo en cualquier proyecto, yo siempre lo hablo desde 4 aspectos importantes. Cualquier proyecto y para los estudiantes que están ahí, primero tenemos que soñar y tenemos que planificar el proyecto. ¿Qué es lo que queremos? Tenemos que planificarlo.
El paso segundo tiene que ver con presupuestarlo. Ya decidimos qué vamos a hacer, decidimos cuáles son los recursos que vamos a necesitar, pero hay que ponerle un numerito, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta esa producción? Ese es el segundo paso. Ya una vez que tenemos ese presupuesto y contamos con los recursos, pasamos ya a lo que es la ejecución como tal o la producción, que tiene sus diferentes, digamos, colores, ¿verdad? Preproducción, producción, postproducción, pero en final es hacer ese evento. Y una vez que se termina el evento, un aspecto importantísimo que no tenemos que olvidar es básicamente ya el cierre, los controles, la revisión de los números, la entrega, por ejemplo, que si alquilamos equipo, pues se tiene que entregar. Si alquilamos partituras de música, se tienen que devolver. Entonces, esos son para mí los 4 elementos esenciales. Sin embargo, hoy en día, el quinto elemento tiene que ver con el tema sanitario. Ese es para mí, digamos, el nuevo elemento que se suma a cualquier producción. Yo no puedo empezar a pensar en producir si no cumplo con los protocolos. Y esos protocolos, como ya hemos visto en el país, pues han ido paulatinamente liberándose en concordancia también, pues con las condiciones sanitarias que hemos visto que han básicamente subido, han bajado y que lamentablemente ahorita estamos en un pico muy peligroso para todos los costarricenses. Yo le quiero agregar una cosa a Memo, precisamente ahora que decía sobre el crecimiento en cuanto a la calidad y la cantidad de producción artística en el país. Costa Rica es muy privilegiado en cuanto al desarrollo de talento. Y en los últimos, yo estimo, últimos 15 años, más o menos, el acceso a herramientas tecnológicas ha permitido que todo ese talento pueda plasmarse en una mayor cantidad de producciones en todos los aspectos. Ha crecido mucho la cantidad de personas, por ejemplo, vamos a irnos con el tema de la música. Antes, hace 10, 15 años, para pensar en producir un disco, yo me acuerdo que los artistas, algunos, se iban a Miami, a Los Ángeles, a buscar un productor que tuviera en su currículum 1, 2, 3 Grammys, etcétera, pues para tratar de levantar el perfil de la calidad de la producción musical. Hoy en día los tenemos aquí, ya los tenemos en Costa Rica, ya no hay que montarse en un avión. Y ellos han crecido, toda esa parte técnica, también la parte de producción gráfica, la parte de producción audiovisual, la parte de gestión, ha crecido y ha ayudado a que la parte artística se potencie. Y como decía Memo, efectivamente la cantidad de producción y de consumo de producción costarricense también ha crecido de la misma manera. Falta, sí, mucho. Falta mucho a nivel de país, a nivel de cultura, a nivel de educación, para convertir nuestros productos artísticos en productos de consumo masivo. Pero vamos, bueno, vamos por buen camino. La pandemia nos puso una pausita. Aún así, dentro del contexto de pandemia han surgido muchas cosas muy lindas y que han trascendido. Claro, Luis, con esto que señalas, creo que aplica este término que suele señalar la gente de que las crisis son sinónimos de oportunidades. Para ustedes, ¿cuáles serían como algunas ventajas de reinventarse, aprovechando, ¿verdad? Obviamente, este contexto que nos puso en una posición en la que sí o sí tenemos que reinventarnos, ¿verdad? Yo también le voy a dejar a Luis esa pregunta de primero, porque necesito pensar un par de minutos. Ya me le iba a adelantar de por sí. Vieras que muy interesante. Yo creo que la pandemia a nivel país es como, a ver, yo lo comparo como cuando uno se pasa de casa. Uno se encuentra el montón de cosas que sirven, las que no sirven, las que tenía ahí en una bodega que ni se acordaba de que existían. Y, ¿verdad? Y pasarse de casa es un socollón muy fuerte en cuanto a la zona de confort en la que uno tiene ya establecido en un hogar. En este caso, la pandemia de alguna manera puso en evidencia muchas cosas que el país
tenía ahí como que dejaban que sucediera, que no eran visibles, hasta que nos enfrentamos a situaciones tan extremas como estas, donde a nivel, el tema, por ejemplo, lo que estamos viviendo hoy con el tema de la accesibilidad y la conectividad de los estudiantes para poder recibir clases virtuales, el rezago o que se va a dar entre los que pueden tener educación privada y los que no, es una de un montón de cosas que la pandemia llegó a poner en evidencia y que nos hizo reaccionar a todos. Creo que muchos de nosotros, al enfrentarnos a un panorama de incertidumbre en cuanto a nuestros ingresos económicos, nos obligó a priorizar en el manejo de nuestros recursos económicos. Nos obligó a buscar alternativas de ingresos, sea o no del ambiente del entretenimiento, de la cultura o del arte, en cualquiera. Entonces, ese socollón del que hablo nos obliga a replantearnos muchas cosas y a hacer un diagnóstico de realmente en dónde estamos y por dónde íbamos. Porque el día a día, la rutina que nos atrapa a todos, nos hace dejar de ponerle atención a ciertas cosas. Y cuando haces una pausa obligatoria, te empezás a preguntar, mira, si el camino que llevas es el correcto o si puedes hacer algunos ajustes. Entonces, ¿qué pasa? En el caso de nuestro quehacer, me parece que la pandemia, de alguna manera, salvaguardando primero la búsqueda de esa estabilidad económica, de poder subsistir, de cubrir sus necesidades básicas, de proteger la salud, ¿verdad? Salvaguardando eso, nos genera una oportunidad para actualizarse, para refrescarse en cuanto a lo que estás haciendo, analizar hacia futuro qué camino debes tomar, nos da la oportunidad de capacitarnos, de pensar en una planificación estratégica, nos da la oportunidad de hacer lo que normalmente no hacemos por culpa de esa rutina, ¿verdad? Ese socollón, repito, nos puede obligar o más bien puede representar la oportunidad de ver qué de lo que estamos haciendo está bien y qué podemos mejorar. También es otra cosa muy importante que yo he vivido y lo he podido también vivir con los proyectos. Les voy a dar un ejemplo. En el cine, antes una película tenía una ventana de exposición en pantallas, lo que se llama theatrical, de las salas de cine, y luego, después de ahí, se abría con ciertos periodos las demás ventanas de exposición, televisión, streaming, otros países, etc. ¿Qué pasa hoy en día? Esos procesos se adelantaron, se comprimieron. ¿Por qué? Porque también la pandemia está generando una competencia entre la audiencia que va a las salas de cine y la audiencia que ya se acostumbró a estar en la casa. Y además la oferta de las plataformas de streaming ha crecido exponencialmente, no solo en cantidad, sino en calidad. O sea, ahora ves en Netflix, en Amazon, etcétera, ves producciones de calidad de cine. Antes era muy marcada la diferencia entre cine y televisión, ahora no. Entonces, eso ha obligado a la industria a nivel global a plantearse nuevas estrategias. Entonces, ves un estreno simultáneo, sí, en cines y en pantallas, perdón, en cines y en streaming. Y en mi caso lo estoy viviendo con un proyecto cinematográfico que tenemos para este año, donde ya tuvimos que agarrar, ponernos, como decía anteriormente, actualizarnos, ver qué es lo que está pasando y aplicarlo y adaptarnos. Y dentro de ese proceso de adaptación, buscar nuevas oportunidades, ponerse creativo y buscar nuevas oportunidades. Y cuando haces ese trabajo, te das cuenta de que existen nuevas herramientas, de que existen nuevas posibilidades que por esa misma rutina en la que veníamos, no nos habíamos puesto a investigar o no habíamos explorado. Entonces por ahí hay todo un abanico de oportunidades. Ahora sí, Memito, ahí va la bola. Gracias. A ver, vivimos
muchas situaciones duales. Creo que la pandemia, algunos han salido ganadores y otros han salido bastante heridos. Hay cosas que en efecto la virtualidad nos permite. Más mi lectura es que hay muchísimas cosas que en el mundo del arte podrían hacerse virtualmente, mas no necesariamente son efectivas. Desde, por ejemplo, dar una clase de piano, de violín o de saxofón, hasta, por ejemplo, qué sé yo, la sensación no es lo misma de escuchar un concierto en vivo que de manera virtual. Es más, de hecho, se han comprobado que hay tantos distractores que hoy en día, por ejemplo, la mayoría de las personas ni siquiera ponen la cámara. Entonces, no sabemos ni siquiera si la gente está aquí presente, ¿verdad? No sabemos. A mí me pasa con los estudiantes. Yo le digo a mis estudiantes, chicos, vean, la cámara no es algo que yo quiera imponérselos, mas sin embargo, cuando ustedes están en mi clase presencial, ¿verdad que ustedes no se ponen ninguna cortina? Y es justamente lo que sucede, ¿verdad? Yo aquí no sé realmente si te estoy hablando solamente a vos, Kendi, y a Luis Sanabria, porque lo único que veo al final de cuentas son fotografías. Entonces, yo sí creo que hay cosas que podrían, digamos, ser llevadas a la virtualidad, más sin embargo, hay otras cosas que no. Un concierto de salsa, ¿se ha hecho para qué? Para escucharlo y para bailarlo, ¿verdad? Un concierto de jazz, ¿se ha hecho para qué? Para escucharlo, ¿verdad? Y disfrutarlo. Y te lo digo porque acabamos de hacer en el Centro Cultural un festival en el Teatro Nacional, maravilloso. La sala espectacular, el personal del teatro se comportó a la altura, los músicos derrocharon con su talento, pero ¿qué faltaba? Faltaba el público, ¿verdad? Entonces, sí, a mí me parece que en el caso nuestro, y no es que no queramos transformarnos, claro, van a haber oportunidades en este mundo digital, mas sin embargo, la presencialidad en el caso nuestro es muy importante. Te puedo decir que no es lo mismo caminar por el volcán Poás que ver un video del volcán Poás. Es otra sensación, desde la brisa, desde la vegetación, desde el tacto, por eso somos emocionales y sensoriales. Necesitamos, al final de cuentas, ver a ese artista sudando, ver a ese músico bailando, ¿verdad? Ver a esas bailarinas haciendo ese arte tan espectacular. Y es que en este caso, muchas veces es unidireccional, pero cuando estamos sentados en una sala, como el Teatro Nacional, el Belico, en un aforo, como puede ser, digamos, el anfiteatro acá, Coca-Cola, en Parque Viva o el Estadio Nacional, obviamente ahí estamos viendo casi que 360 y eso nos da algo que lamentablemente la virtualidad, por lo menos que yo sepa, no la puede brindar. Claro, como señalaba a un inicio, todo tiene como sus pros y sus contras, ¿verdad? Sin embargo, ahí vamos, ¿verdad? En el proceso. Una de las partes muy importantes que se hablan cuando se comenta sobre la producción artística, sobre el arte en general, sobre las relaciones interpersonales, son las habilidades blandas o las competencias, ¿verdad? Entonces, desde su perspectiva, ¿qué tan relevantes son las competencias o las habilidades blandas en la formación de futuros profesionales para la producción artística? Pero voy a adelantarme porque vean, yo fui a la escuela de Administración de Negocios de la Universidad de Costa Rica y a mí nunca me enseñaron habilidades blandas. No hay un curso hoy en día en escuelas de negocios que nos enseñen habilidades blandas. Esas habilidades se aprenden desde prácticamente el día que nacimos, ¿verdad? Y entonces a mí siempre me cuesta mucho el tema de que hay que aprender esas habilidades blandas. Eso es parte de un proceso de socialización, que no importa si es producción artística o si soy abogado, ingeniero, médico o astronauta, esas habilidades o esas características humanas son esenciales para poder ¿qué? Hacer el trabajo en equipo. Y ahí sí, yo quisiera rescatar que si yo no cuento con ese tipo de habilidades, lo que voy a entrar es en conflicto
Y sabemos, decía Helen Keller, ¿verdad? Que solos podemos hacer muy poco, pero juntos podemos hacer mucho. Entonces, a mí me parece que esto es algo que tiene que ver justamente con ese proceso de socialización que lamentablemente hoy en día, en este mundo tan individual en el que estamos, nos cuesta mucho. La música es siempre un ejercicio de trabajo colaborativo, de empatía y también de entender cuándo el trombón es el instrumento solista o cuándo el saxofón es el instrumento solista. Y es justamente ahí, cuando trabajamos, por ejemplo, en una organización, Luisito bien lo sabe, que hay que entender cuándo cuándo uno tiene que correr y cuándo hay que dejar que otro corra, ¿verdad? Y ahí es que al final de cuentas, como por ejemplo en este foro, todos somos importantes. Entonces, no es que se trate de una sola persona. A veces, y creo que el liderazgo muchas veces tiene que ver en eso, hacerle ver a las personas, ¿verdad? Que no se trata del CEO o del el productor ejecutivo, sino es que es la suma de todas las personas, de todas las partes, las que al final de cuentas pueden hacer una diferencia. Yo le agrego, y bueno, eso que estás diciendo, Memo, es fundamental y tocaste algo muy valioso. Nosotros desarrollamos habilidades blandas desde el día que nacemos, pero en la ejecución de nuestras profesiones, nadie nos dice, o nadie en principio, nadie nos dice qué tan importante es el valor de las mismas en la aplicación, en la ejecución de en el ejercicio de nuestras profesiones. Y a veces, ese es un detallito tan pequeño, pero tan grande, ¿verdad? Es como el típico, no es lo que dice, es el cómo lo dice, por ejemplo, que todos hemos vivido. También toca este otro tema valiosísimo, que es el de la empatía. Que si no la tenemos, va a ser muy difícil trabajar en equipo. Y si no trabajamos en equipo, sobre todo en esta actividad, va a ser muy difícil consolidar y desarrollar proyectos. Y precisamente estamos nosotros en un negocio, en una actividad bastante subjetiva y bastante emocional. Creo que el quehacer artístico, el quehacer del entretenimiento es muy subjetivo. Lo que a mí me parece lindísimo, esta canción está preciosa, a Leo le puede parecer terrible porque está implícito el gusto a la par de la objetividad. Entonces hay una mezcla entre lo emocional y lo racional, donde el hilo no es delgado, a veces ni existe. Entonces, cuando queremos desarrollar proyectos, necesitamos siempre a alguien más con nosotros. Y ese alguien más va desde el compañero del grupo musical, o desde el compañero en escena, o desde el compañero que nos ayuda a hacer la escenografía o el vestuario. ¿Verdad? Es un cúmulo de gente, de talentos, de diferentes talentos en diferentes áreas, que son las que hacen posible que los proyectos se realicen. Eso en cuanto, viendo, digamos, de la cuarta pared para adentro, desde la perspectiva artística. Luego, desde la parte de producción, ahora que Memo mencionaba esos 4 pasos para que un proyecto se realice, yo le sumo uno, que es muchas veces empezamos con una iniciativa, pero no pensamos, ok, esto que estoy haciendo, ¿para qué es? ¿Para quién es? ¿A qué público le quiero llegar? ¿Por qué plataforma le quiero llegar? ¿Cómo lo voy a monetizar? O por lo menos, ¿cuáles son mis expectativas? Son, a ver, las artísticas siempre van a estar ahí, pero son comerciales o son promocionales. Entonces, dentro de ese proceso, para tratar de que un proyecto trascienda, ¿verdad? Si haces un espectáculo, pues quieres ver el teatro lleno, quieres ver en la sala llena, no solo porque qué bonito el aplauso y la emoción de saber de que tu esfuerzo le llegó a esa gente, también por la parte monetaria, porque tu trabajo fue retribuido dignamente.
Entonces, en ese proceso, para llegar a ese tipo de resultados, hace falta sumar, montar en el barco a gente que tiene otro tipo de habilidades de comunicación, de mercadeo, comerciales. Hace falta desarrollar propuestas, proyectos en el cual a la hora de plantearlos, quien los reciba, llámese un patrocinador, llámese una institución, lo vea como un ganar-ganar y no como el artista que llega a pedir apoyo, que con todo cariño y respeto, yo no soy creyente de esa frase de apoyo al talento nacional, porque lamentablemente tanto muchas veces los artistas como los gestores como las propias marcas lo ven como tal, apoyo, y no como un partner o una asociación con un contenido o un proyecto de valor. Entonces, a la hora de buscar ese tipo de relaciones, de gestiones, de apoyo o de asociaciones estratégicas o alianzas estratégicas, tenés que hacer valer o tenés que poner en la mesa lo mejor de tus habilidades. Tenés que convencer desde la perspectiva artística de que el contenido es maravilloso, desde la parte de producción, pero también tenés que hacer que esa persona que está a la par tuya se emocione igual que vos y crea en el proyecto. ¿Por qué? Porque lamentablemente en un país donde todavía no hemos logrado una cultura de consumo masivo propia, al público todavía hay que convencerlo. Entonces, quien se alía con nosotros, de alguna manera está haciendo una apuesta, porque son muy pocos los casos en los que usted tiene una garantía de un resultado. En los demás es una apuesta. Entonces, volviendo al punto inicial, toda la mezcla de habilidades artísticas, de producción, pero también de negociación y todo lo demás, colaboran a desarrollar este tipo de relaciones que pueden potenciar nuestros proyectos. Claro, y ya como para ir finalizando con la parte de las preguntas generadoras, ¿cuál es el elemento que ustedes, o la acción, ¿verdad?, que ustedes consideran más importante a la hora de realizar una producción artística, pero en este nuevo contexto mundial? Es que, a ver, yo creo que Luis dijo algo muy importante. ¿Cuáles son mis objetivos? Si yo parto de cuál es mi objetivo, yo puedo simplemente al final de cuentas medir si ese objetivo se alcanzó. Entonces, hay objetivos que son meramente artísticos y hay otros que son económicos. Hay unos que son cuantitativos y otros que son cualitativos. Entonces, dependerá de eso. Te voy a poner un ejemplo. El maestro John Nelson, gran director nacido en Costa Rica, llega y me propone que hagamos una obra que en Costa Rica nunca en la historia se había hecho, de Johann Sebastian Bach. Eso se llama La Pasión según San Juan, que tiene 18 solistas, más un cuerpo de músicos, incluso con algunos instrumentos, digamos, que eran de la época. Cuando vemos una producción con 18 músicos, entonces yo no podía meramente evaluar ese proyecto desde un punto de vista monetario, porque iba a ser deficitario, ¿verdad? Entonces, yo sí lo que creo es importante que cualquier proyecto, como bien lo decía Luis, podamos definir exactamente qué es lo que andamos buscando. Andamos buscando audiencia, andamos buscando rentabilidad, andamos buscando penetración de mercado, andamos buscando promoción, ¿verdad? Y creo que a partir de ahí, ya quienes están involucrados en ese proyecto harán ese último proceso de control o de auditoría de entender si los resultados literalmente se alcanzaron de acuerdo a las expectativas. No nos pongamos únicamente logros económicos, porque las organizaciones no solamente, ¿verdad?, buscan esa parte rentable. Muchas sí lo hacen, pero hay otras que no. Y en el mundo artístico, cultural, hay giras que han sido económicamente maravillosas, pero que a otra escala han sido un desastre por X o Y razón. Hay películas que han sido taquilleras de una forma extraordinaria,
mas sin embargo tuvieron N cantidad de accidentes durante la producción. Entonces, yo creo que ahí es importante siempre, de nuevo, cuáles son mis objetivos, cómo voy a evaluar o medir ese éxito y a partir de ahí sacar conclusiones. Yo hice una listita como de algunos puntos que nuevamente con base en la experiencia he tenido la dicha de encontrarle provecho y de encontrar alternativas que nos han permitido, pues, a ver, no reinventarse. Es muy difícil y muy cruel decirle a alguien que ha dedicado toda su vida o parte importante de su vida a hacer algo que un día de la noche a la mañana lo cambie, ¿verdad? Yo creo que es una cuestión más de adaptación y de saber, ahora que tal vez una de las cosas que quería mencionar antes con los retos ahora en la pandemia, yo creo que tal vez nosotros o en general el gremio al no estar acostumbrado en su mayoría a ver esta actividad como una empresa, a no consolidarla, no estructurarla como una empresa desde el principio, entonces no prevé muchas cosas al mismo tiempo, ¿verdad? No prevé que en toda empresa, en todo negocio pueden existir las crisis. Y entonces, pues muchas empresas se preparan para esas crisis, ¿verdad? Tienen ahí planes de contingencia, etcétera. Creo que una lección es, bueno, ya vivimos esto, cada uno agarres como haga su plancito en el cual lo que venga aquí para adelante tenga un apartado que diga contingencia por si acaso pasa algo similar. ¿Para qué? Para no enfrentarnos a la triste situación que han vivido muchos de tener que cambiar de actividad porque no hay de otra, porque hay que comer. Pero bueno, una de las cosas que más me gusta en la vida es hacer equipo. Y esta pandemia y lo que uno haga de aquí en adelante, yo los invito a tratar de crear alianzas estratégicas en general. Los proyectos, nosotros el año pasado tuvimos una linda experiencia de hacer una campaña, algo que nació como una canción y que terminó con un concierto con la Orquesta Sinfónica Nacional y más de 80 artistas nacionales tocando el repertorio costarricense original en un concierto que pudimos transmitir con Teletica. Algo muy grande. Y bueno, Memo que produjo y fue el que gestó en su momento las giras de verano de la orquesta, donde pues por lo menos yo no recuerdo antes de ese momento, del verano sinfónico, antes de eso no recuerdo ver a la Orquesta Sinfónica Nacional con artistas de perfil popular. No lo recuerdo. Ahí Memo, pues, su gestión y con su equipo se sentó un lindo precedente. Nosotros el año pasado tuvimos la gran dicha de poder hacer un proyecto de magnitudes gigantescas en todos los aspectos y sumamos mucha gente, sumamos muchos medios de comunicación, sumamos muchas empresas, sumamos bueno, infinidad de gente que nos costaba ponernos de acuerdo, o sea, nos queríamos agarrar del pelo porque el mundo, digamos, del Instituto Nacional de la Música y la Sinfónica es totalmente opuesto al mundo de la música popular, por ejemplo, y en gestión, en todo, ¿verdad? Son dos líneas de pensamiento y sensibilidad muy diferentes o sea, que fue una amalgama, pero con un choque muy fuerte en el proceso. Pero lo importante es que todos teníamos claros que teníamos un objetivo y ese objetivo a la hora de trascender, de tratar de que trascendiera a quienes podían financiar una producción de ese tamaño y que trascendiera al público, ese objetivo estaba tan fuerte y tan fundamentado que, por ejemplo, cuando nosotros llegamos a tocar la puerta a las marcas, no lo vieron como pobrecitos los músicos que no tienen trabajo, no. Cuando ellos vieron el proyecto y vieron lo que estábamos ofreciendo, se enamoraron. O sea, lo abordaron no como una colaboración, sino yo quiero ser parte de eso. Entonces, las alianzas estratégicas nos permiten hacer muchas cosas. Y yo estoy hablando de un caso grande,
pero ese ejercicio se inicia desde lo pequeño, desde los proyectos pequeños. Y cuando haces eso, y haces equipo, estás potenciando las habilidades de mucha gente. Le estás dando la oportunidad a mucha gente de poner en práctica sus habilidades y hacer cosas grandes. Luego, otra cosa, la creatividad. Creo que el mundo ha cambiado mucho la forma en la que se dicen las cosas. Ya los discursos formales, pues existen, son importantes, pero en cierto contexto. Pero el mundo ha cambiado mucho. La democratización, digamos, de la información, la accesibilidad universal de contenidos por esto y cualquier contenido ha hecho que la gente esté de alguna manera sobreestimulada con información. Entonces, un reto interesante es la búsqueda de un concepto creativo, diferenciador, disruptivo, que en general en nuestros proyectos. Buscar nuevos discursos. Hoy en día, ahora como cuando Memo muy bien mencionaba que ahorita nuestra prioridad es preservar la salud, nuestra comunicación, nuestros proyectos tienen que ser muy empáticos. Tenemos que ser muy cuidadosos de que lo que hagamos se adapte bien al contexto, ¿verdad? Y no genere ahí como cierto choque con la susceptibilidad de la gente. Más bien al revés. Tenemos que ponernos a la par de la gente y transmitirles lo que como población necesitamos. Otro ejercicio muy interesante. Cualquier proyecto que tengamos la oportunidad de emprender o de los que estemos participando, esta pausa creo que es muy valiosa para sentarse a hacer una planificación estratégica, ¿verdad? A plantearnos el qué quiero, cómo lo quiero, que muchas veces no lo hemos hecho. Y yo he tenido la oportunidad de tener foros como estos con varias gente. Y esa pregunta nunca se la habían hecho. ¿Y para qué estoy haciendo esto? ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿Verdad? Y a veces una sola pregunta cambia totalmente la perspectiva de las cosas y nos abre muchos escenarios. Otra cosa más, aprovechar el uso de las herramientas que tenemos. Justamente, ahora que estoy trabajando en el plan de marketing de esta película, estamos haciendo toda una estrategia muy diferente a la que tuvimos hace 3 años con Michael Jordan. Por ejemplo, con la película Michael Jordan, ¿por qué? Porque las cosas cambiaron y hay nuevas herramientas. Buscar alianzas perdurables en el tiempo es muy importante. Y por último, con base en los recursos creativos, artísticos y producción a los que tengamos acceso, es muy valioso sentarse a pensar proyectos, a crear propuestas, pero crearlas no como, ay, qué chido, hagamos esto. No poner ideas en un papel, sino estructurar proyectos, pensando en una dinámica de ganar, que a la hora de usted, mira, voy a hacer un proyecto como un compañero la vez pasada hablaba de la banda de Punta Arenas. ¿Se acuerdan? Bueno, los que estuvieron ahí, que él mencionaba como que qué podemos hacer para hacer algo diferente. Bueno, en ese momento hablamos, hay instituciones, hay una campaña que se llama Jale al Puerto, donde de repente pueden hacer una alianza con ellos y eso se puede potenciar porque en Punta Arenas hay gente que está muy cercana a medios como Teletica, entonces pueden pasar muchas cosas muy lindas, pero para que pasen hay que pasarlas en limpio y hay que gestionarlas y hay que poner en la mesa todos los ingredientes que usted tiene o que no tiene porque sabe que puede conseguir, porque al final, en un país tan pequeño, todos conocemos a alguien que conoce a alguien. Perdón, ya, me extendí mucho. No te preocupes, más bien muchísimas gracias. Y qué interesante, ¿verdad? Este último dato, las ventajas, volvemos a lo mismo, ventajas que podemos potencializar, ¿verdad? Vivir en un país pequeño y conocer a la gente. Definitivamente eso a mí personalmente me quedó. A partir de este momento, ¿verdad? Habilitamos el espacio, ya sea con micrófono y si gustan sumar la cámara a las personas que tengan alguna consulta, o bien pueden simple y sencillamente encender la cámara, porque como mencionaba Luis Guillermo, esto es mencionaba Luis Guillermo, este es un espacio importante, ¿verdad? Para conocernos.
Y por qué no crear alianzas dentro de este mismo espacio. Vamos a dar chance si alguien tiene una consulta. Si no, aquí yo tengo unas que me hicieron llegar a través del chat privado. Ahí está Miranda. Hola Miranda. Está Leo, tiene una pregunta al parecer. Buenas tardes, ¿puedo hacerla de una vez? Bueno, buenas tardes, Guillermo y Luis y Kendi y a toda la gente de gestión cultural que está por acá. Mi pregunta, y también es como tipo comentario también, y para los dos, ¿qué importancia tiene el, por ejemplo, abrir estos espacios para que estudiantes de la Universidad de Costa Rica, también nosotros tenemos la parte de etapa básica de artes integradas, tenemos alumnos desde edades muy pequeñas, tal vez de 12 hasta de gente un poco más adulta, 23 por ahí, tengamos estos espacios para conocer, para capacitarnos y para poder abrir la mente a un futuro, ¿verdad? De hecho, estos esfuerzos se hacen precisamente eso, para elevar y para poder uno tener idea de la situación o cómo es la vida real en cuanto a la producción artística. Yo muchas veces les comento a mis estudiantes con los proyectos que yo tengo, prácticamente ha sido que hemos aprendido a través de los años ahí a punta de patadas, como decimos, ¿verdad? Hay mucha prueba, error y ahí va uno a brincos y saltos, pero si yo hubiera tenido la posibilidad de tener esta formación desde pequeñillo, posiblemente en este momento sería un poco más fácil producir, buscar patrocinios, hacer conciertos, alianzas, etcétera. Entonces, ¿cómo ven ustedes este tipo de conversatorios, charlas, etcétera, para los estudiantes, sobre todo que están empezando a desarrollarse, ya sea en carreras de música o en este caso gestión cultural? Gracias. Bueno, y Leo, yo te puedo decir que obviamente son súper necesarias. Yo creo que ahorita todos estos programas están todavía en una fase incipiente. A mí que me tocó la oportunidad de poder hacer una maestría justamente en gestión, digamos, en la administración de las ramas del arte y la música, fue algo que me apasionó y que me dio herramientas importantísimas para entender que de nuestro arte podemos hacer una carrera y una profesión, no solamente como ejecutantes, porque posiblemente muchos de nosotros, ¿verdad? Recibimos una educación basada en estudiar nuestro instrumento, ¿verdad? Y nunca nos dijeron, bueno, ¿cómo hago para hacer del proyecto de salsa, de la sinfónica o de la Escuela de Artes Musicales un modo, digamos, de subsistir? Hay muchas otras profesiones que están dentro de la industria de la música que creo yo que poco a poco se tienen que ir abriendo. Y yo siempre hago hincapié, por ejemplo, en mis estudiantes, que las municipalidades en este país deberían todas de tener un equipo de gestión cultural. Es ahí donde podemos realmente lograr un impacto muchísimo mayor. Y todos ustedes que están acá y los que, pues, por ejemplo, a mí me toca darles el curso de gestión en San José, pues ellos son el futuro de la industria musical, donde algunos van a ser ejecutantes, otros van a ser productores. Verás que, perdón, qué bonito eso que decís, Memo, porque ahora que Kendi nos estaba presentando y te está presentando, y yo escuchaba tu currículum y dije, ¿verdad? De lo impresionante que has hecho en cuanto a formación y en cuanto a ejercicio de tu labor. Y efectivamente, Memo es un excelente ejemplo de lo que eso genera. Lo comentaba con el precedente, con el caso de la orquesta, de ese concepto y un montón más,
de hecho, de llevar la orquesta a la gente, también, no solo con el verano sinfónico, y un montón de cosas más que uno lo ha visto, lo ha disfrutado. Vieras que en mi caso, que mucho lo he tenido que aprender en la calle. Yo agradezco mucho, agradecí mucho cuando tuve la oportunidad de trabajar en una disquera en mis inicios, porque precisamente ahí conocí muchas de las herramientas, de los procedimientos que a nivel internacional se utilizan en el desarrollo de un artista, no solo en la promoción o no solo en la producción de un evento o de un disco, sino de manera global, en el desarrollo estratégico de un proyecto. Si yo no hubiese tenido ese espacio, pues no sé con qué mentalidad me hubiese desarrollado y no hubiese tenido la oportunidad de acercarme a un montón de cosas que me han dado la bondad de poder participar en proyectos que han trascendido mucho. También creo que la vez pasada mencionaba que aquí nos enseñan a ser excelentes artistas. Bueno, ustedes, a los músicos, a los intérpretes, a los actores, hay muy buena formación técnica y artística, pero no hay formación en la parte de gestión. Entonces, así como mencionaba el tema de los productores, creo que un salto cualitativo de la música costarricense en cuanto a la producción es que antes los artistas solitos eran los que se grababan el disco, nada más iban y alquilaban un estudio y a un técnico, pero no había esa figura de productor, no existía, no se usaba tanto en Costa Rica, no era común usarla. Hoy en día es todo lo contrario, han crecido, hay muy buenos productores musicales, como ha sucedido también en otras ramas. Recuerdo el musical de Chicago, cuando lo montaron hace 2 años, que igual fue una alianza entre una compañía independiente junto con, creo que fue con la compañía, no me acuerdo con cuál dependencia del Ministerio de Cultura, también ¿sabes? No me acuerdo. Sí, eso fue una alianza que hizo el Teatro Nacional con el Teatro Expresivo y la banda de conciertos de San José, donde justamente los músicos de la banda de conciertos se encargaron de la parte. Sí, Chicago también. Chicago fue hecho en el Teatro Nacional y lo sé porque a mí me tocó también en el pasado colaborar en el West Side Story. Donde, sí, cierto. Sí, con West Side Story fue una colaboración del Centro Nacional de la Música donde utilizamos la Sinfónica Juvenil para la parte musical. El maestro Ramiro Ramírez dirigió y hicimos una alianza con el Melico Salazar y con Luciérnaga Producciones. Luciérnaga, exactamente, que con ellos hicieron Chicago. Cuando ves el resultado, como público no entendés cómo sucedió eso, pero el resultado de esas 3 producciones, conozco gente que fue a ver Chicago, a Broadway, y vio la de aquí y le gustó más la de aquí, la puesta en escena de aquí. Pero nuevamente, ¿por qué se dan esos resultados? Porque a la par de los artistas, hay gestores con visión, con mentalidad, con conocimiento y con esa capacidad de generar alianzas que permiten ese desarrollo. Entonces, así como la música nacional, este año que pasó tuvimos dos ticos que ganaron un Grammy con una artista tica, como lo fue Debbie, con una composición original costarricense producida con talento técnico costarricense. De la misma manera, el desarrollo de cada uno de ustedes y la proliferación de estos espacios y esas experiencias van a permitir que en ese otro rubro de gestión, de comercialización, de desarrollo, esto crezca. Así que es muy, muy valioso y muy importante este espacio. Yo lo disfruto mucho y me encanta saber que estoy viendo aquí un montón de gente que está invirtiendo su esfuerzo académico para prepararse en esto. De verdad, lo agradezco y lo disfruto mucho. Kendi, yo quería y a Leonel y a toda la gente de la sede del Pacífico agradecerles. A Luis, ha sido siempre un honor escucharlos. Tengo que atender una reunión a las 3 de la tarde con el INCAE, ya me están esperando, pero quedo a las órdenes. Mi correo de la universidad es jose.madridsalas@ucr.ac.cr. Ya se los voy a compartir por acá. Y cualquier estudiante que tenga alguna inquietud, a la orden, también comparten el chat
mi teléfono celular por si alguien quiere alguna consulta directa y desearles lo mejor, decirles que sigan generando estos espacios y les agradezco muchísimo por haberme tomado en cuenta. Que Muchas tengan una gracias, feliz Guillermo. tarde y me retiro muy contento y satisfecho. Hasta luego, Luisito. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Paso, Memo, como siempre. Bueno, si mal no recuerdo, vi que Byron tenía la manita levantada, pero no sé si salió. Aquí está, sí, aquí está Byron. Sí, bueno, tenía una pregunta para ambos, pero bueno, igual aquí el maestro Luis podría ayudarme. Bueno, quería preguntar más que todo sobre qué recomendación podría él darme o qué recomendación podría dar en general acerca de cómo comenzar un proyecto. Por ejemplo, yo soy de Liberia, Guanacaste, y aquí se ve muy poco lo que es el área artística, se ve muy poco, lo que se ve normalmente son cimarronas y así, pero yo he pensado como en levantar un proyecto, algo diferente en la zona, entonces, como qué recomendación me podría dar para dar inicio y darle pie y forma a lo que tengo pensado, digamos. Byron, perdón, cuando te referís a proyecto, ¿te referís como Un artista ensamble, o como productor? sí, sería como, es como formar una agrupación y armar un ensamble y junto con otros amigos músicos también, digamos. Bueno, hay dos rutas. Bueno, esto que les estoy diciendo es muy subjetivo con base en experiencias vividas, no porque esté escrito en un papel como una regla. Pero yo visualizo dos rutas, digamos. Una es que el proyecto parta de una inquietud artística propia, ¿verdad? Es como cuando a un artista le nace escribir algo, porque es lo que le nace, porque es lo que le gusta, porque es lo que su corazón quiere transmitir. Recuerdo, por ejemplo, con Scats, cuando el cantante y compositor Luis Alonso, él fue músico de bossa nova con Gilberto Gil y con un montón de artistas brasileños. Estuvo 5 años allá, estuvo 2 años en Los Ángeles tocando cualquier cosa menos pop. Pero él decía que cuando se sentaba en el piano y eso es lo que le salía, baladas, ¿verdad? Tocaba el rock, tocaba jazz, tocaba de todo, pero cuando se sentaba a componer lo que le salieran eran baladas. Entonces por eso su música tomó ese rumbo junto con el grupo, ¿verdad? Y ya después lo que ha sucedido. Entonces, ese es un camino, lo que a nivel de inquietud artística a vos tenés que hacer. El otro camino es cuando querés desarrollar un proyecto conceptual. Entonces pongo el caso de los tenores, por ejemplo, con Arnoldo Castillo, que él agarra y reúne a cuatro intérpretes para crear un proyecto con un objetivo artístico y comercial definido. No es para hacer la música que él compone y le nace, no, es para interpretar un estilo de repertorio con un concepto de puesta en escena específico dirigido a un público específico. Entonces, esas son como las dos ramas, pueden haber otras que pueden existir. Entonces, lo primero que tenés que resolver es eso, que es un proyecto para desarrollar lo que a vos te nace como artista, tus inquietudes artísticas, tu inspiración, o querés un proyecto de concepto. Entonces, habiendo resuelto eso, bueno, lo que decía un poco Memo, ¿verdad? Okay, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Cuál es mi género? Y empezar a hacer ese trabajo de investigación. Bueno, a ver, mis posibilidades me permiten en primera instancia desarrollarme en cierta zona geográfica. Bueno, en esa zona, ¿qué puedo hacer? ¿Qué oportunidades hay? Mira, no las conozco. Bueno, voy a empezar a investigarlas y empezar a conocer el contexto en el que te vas a desarrollar. Es como cuando un equipo llega a hacer el reconocimiento de cancha para ver cómo está la cosa. Y a partir de ahí, entonces, empezar a hacer una lista, como decía Memo ahora, de qué necesitas para hacer ese proyecto. Mira, bueno, quiero hacer un ensamble. Bueno, voy a buscar a músicos. Ok, ¿qué perfil de músicos quiero? ¿Quiero gente que se dedique al proyecto o quiero gente que nada más se reúna para esto?
Ok, bueno, no, quiero gente que se dedique al proyecto. Bueno, entonces no puedo buscar músicos que pertenezcan a otros proyectos porque no le van a dedicar lo mismo, etcétera, etcétera. Si el proyecto tiene una intención más comercial, bueno, entonces, ¿qué repertorio puedo montar para lograr ese objetivo? Y entonces, ¿qué músicos necesito? Y ¿cómo se llama? Y pues todo lo demás. Yo les quedé debiendo la vez pasada y prometo ahora, doña Stephanie o Candy, pasarles la presentación donde hay enumerados, no desarrollados, pero una serie de elementos que son valiosos a la hora de construir un proyecto. Muchas Perfecto, gracias, vale. Luis. Y gracias a Byron por la consulta. Tenemos una pregunta de Fernando Álvarez, bueno, una consulta que él quería realizar. Entonces, si Fernando está por ahí. Buenas tardes a todos, todas compañeras. Don Luis, maestro Luis, era, bueno, no una pregunta, es una especie de comentario, algo que usted dijo con respecto a las alianzas estratégicas. Me parece fundamental. Bueno, yo pertenezco al gremio de bailarines, específicamente en el área popular. Y siempre en baile ha habido un roce, ¿verdad? Como creo yo, ¿verdad? Todas las áreas del arte. ¿Quién es el mejor? Yo soy el mejor, tú eres el mejor, etcétera. Y hemos tenido en Punta Arenas al menos problemas de comunicación desde siempre, porque precisamente por eso. Entonces, con la pandemia, más bien ha traído un tipo de acercamiento, ¿verdad? Y hemos tratado de crear algún tipo de estrategia porque nos ha ido bastante mal, ¿verdad? Por ejemplo, abrimos un salón y el Ministerio de Salud ya nos está, como al menos del mes, ya nos está cerrando porque un momento podemos estar y otro momento no. Entonces, desde el punto de vista dedicarse al arte, ¿verdad? Es bastante complicado, más para los que no trabajamos en el sector público, por ejemplo. Con respecto a Punta Arenas tiene un problema gravísimo, que es que nunca ha tenido una oficina de cultura, un departamento en esta área. Entonces siempre los artistas hemos tenido que brujuleárnoslas, ¿verdad? A como podamos, estar rogando, ¿verdad? Para que nos den pelota y difícilmente en la municipalidad hemos tenido éxito. Entonces, con respecto a lo que usted decía de las alianzas estratégicas, es importantísimo que nosotros, en general, ¿verdad? Veamos la forma en cómo logramos constituir una oficina de cultura, porque aquí en Punta Arenas es muy necesaria. Punta Arenas es una de las pocas municipalidades en el país que carece de una oficina de cultura. Sé que no va a solucionar todos los problemas, pero ayudaría en gran medida. Entonces, ese era mi comentario. Muchas gracias. Hola, gracias, y qué bonito. Y vieras que algo muy interesante que me pusiste a pensar. Bueno, hay una iniciativa que estamos trabajando. Yo recuerdo que para las elecciones pasadas, en todos los debates que hubo, un montón, ¿verdad? Más con la segunda ronda y además cómo se polarizó el tema, ¿verdad? Etcétera. Ustedes ya saben, historia. Eh, la discusión giró en torno a varios temas y un tema nunca fue la cultura. Y lamentablemente hay cierta percepción de la cultura como nada más una actividad de entretenimiento o como un accesorio en el país, y hay un desconocimiento terrible del poder transformador de la cultura, de todas las habilidades que desarrolla en la población, más allá de interpretar un instrumento, de bailar, de actuar. Entonces, por ahí, yo más adelante igual les voy a compartir una iniciativa para que el tema de cultura aparezca. Ya, si ustedes le ponen atención a las conferencias de prensa o a los comunicados que han surgido con este tema de la pandemia, hubo un trabajo muy fuerte de un grupo de gente, en que inclusive Memo participó también, para que el tema cultura fuese considerado en, en las restricciones, en las
¿verdad? Porque nada más era, o sea, usted veía ahí al ministro de Salud, al ministro de Trabajo, al ministro de Turismo, pero nunca veías a la ministra, y no es un tema de la ministra, sino es un tema de que lo relacionado con el quehacer de la cultura no estaba siendo tomado en cuenta. Entonces, eso que decir, Fernando, es muy valioso. ¿Por qué? Porque esta es una oportunidad para buscar mecanismos, para gremiarse, para juntarse y para plantear algo mayor, algo mejor, perdón, para el medio. Es una bonita oportunidad. Muchas gracias, maestro Luis. A usted las gracias, más bien, ¿verdad? Muchas gracias a Fernando y a Luis por el comentario y por las palabras de Luis. No sé si alguien tiene más, alguna consulta. Aquí llegó, dice. Ok, dice, desde su experiencia, ¿qué considera que le hace falta a Costa Rica para producir o posicionarse en producciones artísticas como en otros países? Perdón, la última parte no te entendí la palabra. Dice, desde su experiencia, ¿qué considera que hace falta a Costa Rica para producir experiencias o producciones artísticas como en el caso de otros países? Bueno, hace falta dos cosas. Educación y formación. A ver, parece redundante, pero es diferente. Educación, creo que nosotros, o el ser humano como tal, pues siempre va a tener una mayor inclinación a lo que le resulte aspiracional. A lo que yo diga, mira, y de hecho la cultura del consumo masivo se fundamenta en eso, ¿verdad? Voy a posicionar este producto para que todo el mundo quiera ser como ese producto. Y las marcas piensan no como producto, sino como personalidad. Muchas marcas trabajan así. Y muchas marcas se venden de esa manera. ¿Por qué? Porque uso tal marca porque soy así. Entonces, esa aspiracionalidad se crea desde chicos, desde pequeños, ¿verdad? Muchos chiquillos aprenden a decir McDonald's antes que decir papá o mamá o decir cualquier cosa. Y desde ahí la cajita feliz, ¿verdad? Ya es como, no sé, es casi que un símbolo nacional también, en muchos casos. Entonces, de esa manera, muchas cosas de las que de grandes consumimos se nos van adhiriendo a nuestra idiosincrasia desde pequeñitos. Por ejemplo, sería magnífico. ¿Ustedes recuerdan el librito aquel de lo que se canta en Costa Rica? El famoso librito verde con un montón de himnos que yo recuerdo, o sea, yo no recuerdo haber escuchado todos nunca. Ese mismo. No, pero ese está muy pipi, ese está muy moderno, Kendi. Pero bueno, ese. Yo, por ejemplo, sueño con que en los programas de estudios en diferentes materias, en música, en estudios sociales, en educación cívica, se incluya el vasto legado artístico que tiene este país, el vasto contenido artístico, y que entonces los chiquillos desde pequeños empiecen a saber quién es este y quién es otro, inclusive los que están vigentes. Que no nos esperemos a que se muera fulanito para empezar a hablar de él. Y hay una, en todo, en televisión, en música, en teatro, en todo, hay una enorme producción artística en este país digna de ser establecida y de ser conocida por los chiquillos y por los grandes. Eso genera aspiracionalidad. Yo me acuerdo cuando yo estaba en el colegio y me llegaba la música, no sé, yo era fan de Gandhi, era fan de Evolución, y era fan de Editus, y era fan digamos que a mí me convertí en fan de ellos porque me llegó por alguien y me llamó la atención. Pero ahora imagínense si creciera ese acercamiento de la población infantil y juvenil
al contenido artístico costarricense en todas sus ramas. Nos verían de otra manera, nos verían desde pequeños como alguien a quien admiro, alguien de quien escucho hablar, y eso va calando en la mentalidad y en la percepción de la gente, y que ayude que en el futuro los tomadores de decisiones, ¿verdad? Los que aprueban los presupuestos para esto, para lo otro, por un lado, y por otro lado, el público en general, nos vean desde otra perspectiva. Entonces, eso va a permitir, eso puede permitir que el mercado crezca. Que el mercado crezca. ¿Por qué? Porque Costa Rica tiene un mercado muy pequeño, y no solo por la cantidad de población, sino por la educación con respecto a lo que consume artísticamente esa población. Eso es en primera instancia. Eso es lo que tiene que ver con educación, con formación. Es esto que está pasando ahorita. Mientras más personas nos formemos y adquiramos criterios y conocimiento, vamos a poder desarrollar más proyectos que trasciendan. Y eso, a ver, cuando nosotros tuvimos la gran dicha que trabajamos para ello, pero jamás nos imaginábamos que una película como Michael Jordan, llevara a 780,000 personas al cine y se convirtiera en la película más vista en Costa Rica, por encima de cualquiera de Hollywood. Cuando eso pasó, se abrió una ventana muy bonita para un montón de producciones más. Y muchas marcas confiaron en otras producciones para invertir. ¿Por qué? Porque vieron un caso de éxito. Y así, me alegra mucho que por aquí esté María Paula. Ahí está, ¿verdad? Pues ya se fue. Hola, Mari. sí, aquí estoy. Porque, Un gusto digamos, saludarte, Luis. igual, en el caso, bueno, la menciona porque pues, su padre pertenece a una compañía artística, el Teatro El Triciclo, donde el equipo que hacen con Mauricio Astorga, y hablando de alianzas, Mauricio Astorga, Punta Arenas, ¿verdad? La mentalidad, la formación y la mentalidad de empresa con las que ellos han desarrollado sus proyectos, les ha permitido tener una economía saludable, y de repente hoy, en este momento, ya están produciendo su tercera serie de televisión en menos de 2 años. ¿Por qué? Porque se ganaron la confianza del público, porque se ganaron la confianza de las marcas, y porque se ganaron la confianza a partir de un trabajo estratégico, de un trabajo emocional, creativo, pero muy racionalizado. Entonces, si más personas se forman para lograr ese tipo de resultados, más confianza nos vamos a ganar en la inversión en recursos para producciones locales, y más podemos expandir el mercado. De acuerdo, muchas gracias, Luis. Y a las personas que hicieron llegar todas sus consultas. De mi parte y de parte de la carrera de Gestión Cultural, agradecemos nuevamente a los señores Luis Sanabria y Guillermo Madrid, que ya se retiró de esta charla, de este conversatorio, perdón, por acompañarnos en este espacio, así como a todas y cada una de las personas que se hicieron presentes en este espacio. Además, queremos recordarles que esta grabación estará disponible, ¿verdad? En formato, perdón, en el Facebook de Gestión Cultural UCR y en el canal de YouTube UCRC del Pacífico. Además, queremos extenderle la invitación a que nos acompañen en las siguientes actividades gestadas desde la carrera o en alianzas con otras entidades. Por ejemplo, a partir de mañana y hasta el 27 de mayo se estará realizando el ciclo de conferencias Gestión Sostenible del Patrimonio Cultural, el cual aborda ejes temáticos de producción, gastronomía, memoria, identidad, animación y tecnología. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias y los esperamos en las siguientes actividades. A usted las gracias, Kendi, a todos, a todas por acompañarnos. Yo quiero invitarlas, justamente ahora en un ratito yo iba a comunicar, vamos a abrir unos espacios de pasantías para participar de algunos de estos proyectos en los que tenemos el honor de ser parte, por si alguien está interesado o interesada en ser parte de ellos, ¿verdad? Dentro del concepto de pasantía.
y poder acercarse un poquito a algunas de estas experiencias. Ahí, con muchísimo gusto, en la página de Facebook, Código Cultura, @Código Cultura CR, o bueno, a través de Kendi o Leo o Stephanie, pues si aquí ya me quiere contactar directamente, yo encantado. Insisto, es muy importante lo que ustedes la decisión que ustedes tomaron de formarse en esta área. O sea, lo disfruto mucho y lo agradezco mucho, los felicito y las felicito un montón. Muchas gracias nuevamente, Luis, y feliz tarde a todas las personas.